Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para traeros una nueva entrega de la colección Cuentos Rusos. Y es que a mí verdaderamente la literatura rusa siempre me ha emocionado. He degustado autores como Tolstoy, Dostoyevsky, Babel, Turgenev y muchos más. Pero de repente, buceando entre los libros de mis padres, me encontré un autor ruso que, después de investigarlo, me di cuenta que había sido el primer premio Nobel ruso de literatura en 1933. Y dije, este tío muy mal no debe escribir. Y os traigo hoy un cuentecito de él, de Iván Bunin, un escritor que nació en 1870 y que, como decía, en 1933 fue galardonado con el premio Nobel. Y bueno, el cuento de hoy se titula Una buena vida. Y una buena vida trata de una mujer pobre que se las ingenia, ya veréis de qué manera, para tratar de subsistir en la Rusia de la primera mitad del siglo XX, me parece, o finales del XIX. Bueno, espero que os guste. Aquí en el canal tenéis muchos escritores rusos, muchos cuentos. Por ejemplo, el otro día, no hace mucho, subí uno titulado La nariz, de Nikolai Gogol, un escritor ruso también, adscrito en la colección de cuentos de humor. En este caso, pues ya digo, la pondré aquí en Cuentos Rusos y espero que os guste mucho. Al final del vídeo hablamos. Es un relato bastante duro, hay que reconocerlo. Bueno, de todo se aprende, evidentemente. Un beso fuerte a todos, nos vemos al final. Y si os gusta, por dejarme el like, eso, vamos, indiscutiblemente. Suscribiros a aquella gente que no lo estéis y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Una buena vida. Mi vida ha sido buena. Siempre conseguí lo que me proponía. Poseo bienes inmuebles. Mi viejo puso a mi nombre la casa al día siguiente de la boda, y caballos, y 2 vacas y un comercio. Claro que no es gran establecimiento, sino una simple tienda, pero para nuestro barrio está muy bien. Siempre tuve suerte, aunque me ayudó la tenacidad de mi carácter. Mi padre me enseñó toda clase de trabajos. Aunque viudo y aficionado a la bebida, era tan listo, práctico y duro como yo. Cuando dieron la libertad a los campesinos me dijo: «Ahora, moza, yo soy el amo de mí mismo. Vamos a ahorrar. En cuanto hayamos reunido algún dinero, nos iremos a la ciudad, compraremos una casa, te casaré con un señor excelente y yo viviré como un rey. No tenemos por qué quedarnos con nuestros amos, no lo merecen». Porque nuestros amos, aunque buenos, eran pobres, unos auténticos mendigos. Los dejamos, trasladándonos a otra aldea, y vendimos la casa, los animales y todo cuanto teníamos. Nos quedamos muy cerca de la ciudad y tomamos en arriendo a la señora Mecherinaya un terreno bueno para plantar coles. Ella había sido dama de honor en la corte, era fea, picada de viruelas. Se había quedado para vestir santos. Nadie había querido casarse con ella y vivía en su finca retirada del mundo. Le arrendamos pues un terreno y en él nos hicimos una chabola. Aunque había llegado el otoño, no nos preocupábamos. Esperábamos buenas ganancias y no presentíamos la desgracia. Pero la desgracia vino, y qué desgracia. Y a punto de recoger nuestras coles se nos vino encima. Habíamos tomado té por la mañana. Era domingo. Y yo me había quedado junto a la chabola, viendo la gente que pasaba por el prado de vuelta de la iglesia. Mi padre había ido a dar una vuelta por las coles. Era un día soleado aunque hacía viento. No advertí que se acercaban 2 hombres. Uno era un sacerdote, alto, de sotana gris, con un palo en la mano, de cara oscura, del color de la tierra
y unos pelos como la crin de un buen caballo. El otro era un simple criado. Se acercaron a la chabola. Yo me asusté. Les hice una inclinación. Buenos días. Gracias por habernos hecho el honor de visitarnos. Él estaba de mal genio, ceñudo, no me miraba y removía los juncos con el palo. Me preguntó: ¿Dónde está tu padre? Ha ido a dar una vuelta por las coles. Si usted lo desea, lo puedo llamar, pero ahí viene. Pues dile que recoja todas sus cosas, sin olvidar ese indecente samovar, y que se vaya. Voy a poner aquí a un guardián. ¿Un guardián? Tenemos dados 90 rublos a la señora. ¿Qué dice usted? Aunque joven, yo no me dejaba engañar. ¿Cómo se atreve a decir eso? Debe presentarnos un documento. Se acabaron las conversaciones, gritó. La señora se traslada a la ciudad y yo le he comprado esta pradera. La tierra es ahora mía. Levantó el palo como si quisiera pegarme y lo descargó contra el suelo. Al ver esto, mi padre corrió hacia nosotros. Tenía un genio muy vivo y preguntó: ¿Qué escándalo es este? ¿Por qué le grita a la moza si no sabe de qué se trata? En vez de amenazar, explíquenos en virtud de qué derecho las coles han pasado a ser suyas. Somos pobres, pero sabremos recurrir a la justicia. Usted es sacerdote, no puede pleitear. Esto es cosa que no se refiere a los sacramentos. Mi padre no le había dicho nada malo, pero él, aunque pastor de almas, era tan rencoroso como el más ignorante mujic. Al oír estas palabras, se puso blanco como el papel, sin poder decir nada, y las piernas le temblaron por debajo de la sotana. Empezó a chillar y se arrojó sobre mi padre con intención de darle un garrotazo en la cabeza. Mi padre se revolvió, agarró el palo y se lo arrancó y lo partió en dos contra la rodilla. El otro se le echó encima, pero mi padre le paró los pies, lo apartó y le dijo: «No se acerque, por Dios se lo pido. Usted es negro, retorcido, pero yo soy más retorcido todavía». Y le sujetó los brazos. Vino el juicio y condenaron a mi padre a destierro por haber puesto la mano en un sacerdote. Yo quedé sola en el mundo entero y pensaba: ¿qué hacer ahora? Se veía que con la verdad en la mano era imposible vivir, que había que andarse con cuidado. Lo pensé un año. Entonces me había ido a vivir con una tía y vi que no había otra solución. Debía casarme cuanto antes. Mi padre tenía un buen amigo en la ciudad, un guarnicionero que me pidió en matrimonio. No puedo decir que el pretendiente fuese gran cosa, pero después de todo, aquello me resultaba una solución ventajosa. Cierto que había otro hombre que me agradaba mucho, pero era tan pobre como yo y vivía con gente extraña, mientras que éste era dueño de su persona. Yo no tenía ni un copec de dote y él me aceptaba así. ¿Cómo iba a desaprovechar la ocasión? Después de mucho pensarlo, me casé con él, aunque sabía, claro, que era más bien viejo, borracho y de muy mal genio. En una palabra, un auténtico bandolero. Me casé, pues. Ya no era una simple moza, sino Nastasia Semyonovna Zójova, la mujer de un menestral de la ciudad. Esto me agradaba, se comprende. Los 9 años que viví con este marido fueron un suplicio. Aunque figurábamos como menestrales, éramos tan pobres como cualquier mujic. Los escándalos y peleas se sucedían a diario. Bueno, Dios tuvo piedad de mí y se lo llevó. De los hijos que había tenido con él, solo quedaban Vania, que había cumplido los 8 años, y un niño de pecho. Este era un chiquillo muy alegre y fuerte. A los 9 meses aprendió a andar y a decir alguna palabra. Todos mis hijos empezaban a andar y a hablar a los 11 meses. Tomaba té él mismo, agarraba con las manos la taza de tal modo que no había manera de quitársela. Pero este hijo se me murió antes del año. Volvía yo del río cuando mi cuñada, a la que teníamos alquilada una habitación, me dijo: «Tu Costia se ha pasado el día entero llorando. He tratado de calmarlo, lo he cogido en brazos y le he dado agua azucarada, pero no la traga y la echa por la nariz. O se ha enfriado o ha tragado algo, porque ya se sabe, los niños se llevan a la boca lo primero que encuentran. Una no puede estar en todo». Yo me quedé de una pieza. Acudí a la cuna, levanté la mantita y él empezó a gemir. Ni siquiera para llorar tenía fuerzas. Mi cuñada fue en busca de un practicante conocido.
Este vino y preguntó qué le habíamos dado de comer. Nada más que sémola. ¿Y no ha jugado con nada? Sí que ha jugado, dijo mi cuñada, con un anillo de cobre de una collera que encontró en el suelo. Pues se lo ha tragado, dijo el practicante. Ojalá se os secasen las manos. La habéis hecho buena, se va a morir. Y así fue, se comprende. Antes de 2 horas había fallecido. Por muchos remedios que le pusimos, todo fue en vano. Se ve que contra la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Enterré a este y me quedé con Vania. Era uno, pero como suele decirse, vivía como un señor. Aunque pequeño, comía tanto como una persona mayor. Yo iba a fregar el suelo a casa del coronel Niculín. Era gente rica. De alquiler pagaban 30 rublos al mes. En el piso alto estaban sus habitaciones y en el bajo la cocina. La cocinera llevaba una vida licenciosa y, claro, quedó embarazada. No podía fregar el suelo ni sacar la olla del fogón. Se fue a dar a luz y yo ocupé su puesto. Los dueños quedaron muy contentos, porque yo, aunque siempre había sido muy astuta y buscaba mi beneficio, me gustaba hacer todo bien. Era limpia y además de esto sabía complacerlos. Les daba la razón en todo. Me levantaba al amanecer, encendía el horno y limpiaba el samovar. Cuando los señores se despertaban, ya lo tenía todo dispuesto. Y se comprende, era una mujer limpia y guapa, aunque algo delgada. En ocasiones sentía piedad de mí misma. ¿Por qué se pierde mi belleza en un trabajo tan duro? Pensé que debía aprovechar la ocasión, y la ocasión era que el coronel, un hombre más fuerte que un toro, no podía verme con tranquilidad, mientras que la coronela era una alemana gorda, enferma y que le llevaba a él 10 años. Él era feo, tripudo, de piernas cortas, parecido a un cerdo, y ella todavía peor. Vi que empezaba a rondarme. Se quedaba en la cocina y me enseñaba a fumar. En cuanto la señora salía de casa, ya lo tenía conmigo. Mandaba fuera al asistente con cualquier excusa y él se quedaba en la cocina. Aunque no podía aguantarlo, se comprende. Yo fingía, me reía, me sentaba con una pierna sobre otra y procuraba encender su pasión, porque en mi pobreza no podía despreciar nada. Cierto día, el del santo del zar entró en la cocina con su uniforme de gala, con charreteras, su fajín blanco, como si fuera a casarse, y con los guantes de piel en la mano. El cuello del uniforme le apretaba y estaba congestionado. Olía a perfume, los ojos le brillaban, lucía un bigote negro y muy grande. Entró y dijo: «Voy a ir con la señora a la catedral, límpiame las botas». Apenas he dado unos pasos por el patio y se me han llenado de polvo. Puso el pie en un taburete, yo me incliné para limpiarle la bota y él me agarró del cuello, tiró del pañuelo y me llevó detrás del horno. Yo no podía evadirme y él, congestionado, trataba de dominarme, de cogerme la cara y besarme. «¿Qué hace usted? Va a entrar la señora. Váyase, por Cristo se lo pido. Si me amas, te daré cuanto quieras. Ya sabemos que el valor de esas promesas... Que me muera aquí mismo sin confesión». Bueno, y así por el estilo. ¿Qué podía yo comprender entonces de todo esto? Hubiera podido suceder muy bien que diese oído a sus palabras, pero, a Dios gracias, no se salió con la suya. Volvió a apretarme contra la pared, pero yo pude evadirme, toda despeinada y furiosa, en el momento mismo en que ella, la señora, bajaba del piso alto muy engalanada, toda verde y gorda. Parecía una difunta y gemía, y aún me parece oír el frufrú de su vestido por la escalera. Yo estaba con el pañuelo caído y ella se dirigió directamente hacia nosotros. El coronel se escurrió y yo me quedé como una tonta, sin saber qué hacer. Se plantó frente a mí recogiendo su falda de seda. Todavía lo recuerdo. Iban de visita y llevaba un vestido color café, mitones blancos, sombrilla y un pequeño sombrero que parecía una cestita. Se contuvo, lanzó un gemido y siguió adelante. Cierto que entonces ni a él ni a mí nos dijo una sola palabra, pero cuando el coronel se fue a Kiev, me despidió. Recogí mis pobres cosas y volví a casa de la cuñada. Vania vivía con ella.
Al verme sin trabajo, volví a pensar: se pierde mi inteligencia, no puedo ahorrar nada, no conseguiré encontrar un buen marido y tener mi propio negocio. Dios se ha olvidado de mí. Pero empezaré de nuevo, y aunque me cueste mucho, conseguiré mis propósitos. Tendré un capital. Después de darle muchas vueltas, puse a Vania de aprendiz con un sastre y me coloqué de doncella con Samochvalov, un tendero con quien estuve 7 años. Entonces empecé a levantar cabeza. Ganaba 2 rublos y 25 kopecks. Éramos 2 criadas, Vera y yo. Un día servía yo la mesa y ella fregaba la vajilla, y otro fregaba yo la vajilla y ella servía la mesa. No puede decirse que la familia fuera muy numerosa. El dueño, Matvei Ivanich, la dueña, Lyubov Ivanova, 2 hijas mayores y 2 hijos. El dueño era un hombre serio, de pocas palabras. En los días de labor nunca se le veía en casa y los domingos se los pasaba arriba, en su cuarto, leyendo periódicos y fumando un cigarro. La dueña era sencilla y buena, de origen modesto, como yo. Sus hijas, Ania y Klasa, no tardaron en casarse con 2 militares. En un mismo año se celebraron 2 bodas. Entonces, a decir verdad, empecé yo mis ahorros. Los militares eran muy generosos. Cualquier cosa que les hiciera, traerles cerillas, el capote o los chanclos, y ya me daban 20 o 30 kopecks. Además, íbamos limpias y agradábamos a los oficiales. Bien es verdad que Vera se creía una señorita, caminaba con pasos menudos, era cariñosa y enseguida se enfadaba. A las primeras de cambio arqueaba sus espesas cejas, temblaban sus labios rojos como cerezas y las lágrimas le brillaban en las pestañas, unas pestañas muy grandes, como a nadie he visto nunca. Yo era más lista. Me ponía una blusa sencilla con entredoses, de manga corta, una cofia con su lazo de terciopelo negro, el delantal almidonado, y así hasta resultaba agradable. Vera se apretaba el corsé tanto que le dolía la cabeza y le daban ganas de vomitar, mientras que yo nunca utilicé corsé alguno, porque estaba muy bien formada. Y cuando los militares se fueron, los hijos del amo empezaron a darme propinas. Cuando yo entré en la casa, el mayor había cumplido los 20 años y el menor tenía 13. Este era un pobre paralítico, a cada momento se rompía los brazos y las piernas. En cuanto le pasaba una cosa de estas, acudía el doctor, le ponía una capa de algodón y gasa, le vendaba y luego echaba encima algo así como cal, que al secarse con la gasa se quedaba todo duro. Luego, después de algún tiempo, el doctor lo cortaba, se lo quitaba todo y el brazo aparecía sano, como antes. No podía andar, pero se arrastraba por la sala. A veces llegaba a bajar la escalera. Hasta solía cruzar todo el patio para ir al jardín. Su cabeza era muy grande, parecida a la del padre. Su pelo era vasto y rojizo, como las lanas de un perro, y su cara ancha como la de un viejo. Porque comía que era un espanto. Salchichón, bombones, rosquillas, pasteles, todo le apetecía. Los brazos y las piernas eran muy finos, como las patas de una oveja, llenos de cicatrices. Enseguida se le rompían. Durante mucho tiempo anduvo sin más ropa que unas blusas muy largas. A leer le enseñó una maestra del seminario que venía a casa. Qué listo era, y tocaba el acordeón como muy pocos. Tocaba y cantaba. Tenía una voz fuerte, estridente. Solía cantar muy a menudo: «Soy un cura guapo». El hijo mayor era fuerte, aunque parecía tonto. No era capaz de hacer cosa práctica. Lo echaban de todas las escuelas y no llegó a aprender nada. En cuanto se hacía de noche, se iba de casa y no aparecía hasta el amanecer. Temía a su madre y no se atrevía a salir por la puerta principal. Yo procuraba quedarme sola y esperaba que los amos se hubiesen dormido. Entonces iba con disimulo a su cuarto, abría la ventana y me volvía al mío. Él se quitaba las botas en la calle y entraba por la ventana sin hacer el menor ruido. Al día siguiente se levantaba como si tal cosa, y a mí, cuando nadie nos veía, me daba algo. A mí, ¿qué me importaba? Lo aceptaba con gran alegría. Si se rompía la cabeza, era cosa suya. Y con esto, y con lo que me daba el pequeño Nicanor Matveich, aumentaban mis ahorros. Entonces yo buscaba lo mío abiertamente, día y noche.
No se me iba de la cabeza la idea de que debía asegurar mi vida. Guardaba hasta el último cópec, porque el dinero tiene alas y sale volando en cuanto uno abre la mano. Conseguí que echasen a Vera, aunque lo cierto es que sus necesidades no eran grandes. No cesaba de repetir a los amos: si me suben algo la paga, yo sola puedo atenderlo todo. De este modo aumentaron mis ingresos. El sueldo no lo guardaba yo. En cuanto reunía 20 o 25 rublos, pedía a la dueña que los llevase al banco y los pusiera a mi nombre. Sus vestidos y zapatos me venían. ¿Para qué gastar en ropa? Además, para suerte mía y para su desgracia, se enamoró de mí, que el Señor me perdone, aquel paralítico. Ahora pienso a menudo que por lo de él me castigó Dios con lo de mi hijo. A veces no se me va de la cabeza. Lo contaré porque hay que comprender las cosas. Yo miraba a aquel cabezudo y no podía contener la rabia. Había nacido con la camisa puesta. Aunque lisiado, vivía en la abundancia. Y el mío, con lo guapo que era, no podía comer ni beber para las fiestas lo que él tenía los días de labor. Empecé a advertir que parecía haberse enamorado de mí. No apartaba la vista de mi cara. Entonces había cumplido los 16 años y usaba unos pantalones anchos y camisa ceñida con un cordón, y le apuntaba un bozo rojizo. Su cara era ancha, pero el cuerpo parecía un esqueleto. Sin duda, al principio creyó que podría agradarme. Le dio por presumir, por comprarme pepitas de girasol y por tocar el acordeón con tal entusiasmo que era cosa de ver. Cierto que lo hacía muy bien. Luego, viendo que no lograba su propósito, se calmó y se volvió pensativo. Una vez estaba yo en la galería y vi que se arrastraba por el patio con su nuevo acordeón alemán. Se había afeitado y peinado y llevaba una camisa azul de cuello alto, abrochado con 3 botones a un lado. Levantaba la cabeza buscándome. Se me quedó mirando con ojos lánguidos y turbios y empezó a cantar una polca. «Vamos, vamos cuanto antes a bailar la polca. Bailando me sentiré más atrevido para hablarte de mi amor». Yo, como si no lo hubiera visto, le eché encima un barreño de agua. Después de hacerlo, me asusté pensando en lo que me esperaba. Él se arrastró a duras penas por la escalera, con una mano se limpiaba y con la otra tiraba del acordeón. Al llegar ante mí, bajó la vista, muy pálido, y dijo modestamente temblando: «Ojalá se le sequen las manos. Lo que ha hecho está muy mal, Nastia». Y eso fue todo. Cierto que era muy manso. Cada día estaba más flaco y el doctor dijo que la tisis le iba a llevar a la tumba. A mí me daba asco acercarme a él, pero el dinero lo puede todo y trató de comprarme. En cuanto todos se dormían, después de la comida me llamaba. Unas veces me hacía ir al jardín y otras a su cuarto. Ocupaba una pieza del piso bajo, separada del resto de las habitaciones, que era grande, templada y aburrida. Todas sus ventanas daban al patio, el techo era bajo y el papel de las paredes viejo, de color castaño, y me decía: «Quédate un rato conmigo, a cambio de eso te daré algún dinero. No busco nada, lo único que deseo es contemplarte y tenerte a mi lado. Cuando estoy solo, estas paredes se me comen». Y yo me quedaba. De este modo reunía alrededor de 50 rublos. El dinero del salario, unido a los intereses, subía a 400. Quiere decirse, pensaba, que va siendo hora de librarse de esta carga. Pero al mismo tiempo era una pena. Quería esperar un par de años y ahorrar algo más. Lo que más me movía a pensar así era que él me había dicho que tenía una hucha, de la que nadie sabía nada, con unos 200 rublos que su madre le había ido dando. Siempre enfermo como estaba, solo en la cama, la madre lo hacía para que se distrajera. Y se me ocurrió: «Perdóname, Señor, el pecado, pero sería preferible que me diese ese dinero. Después de todo, él no lo necesita para nada. Se va a morir de un momento a otro, mientras que a mí me vendría muy bien». Lo único que me retenía era eso, y debía conseguirlo por las buenas. Se entiende, me mostré más cariñosa con él y traté de acudir a su cuarto más a menudo. Al entrar, hacía como si tratase de no ser vista, cerraba la puerta y decía a media voz: «Por fin he conseguido quedarme sola, estaremos un rato los dos juntos».
Aparentaba que hubiésemos convenido la cita, que tenía miedo y que me alegraba haberme librado de los demás y poder estar con él. Luego me quedaba pensativa, y él no cesaba de preguntarme: «¿Por qué estás tan triste, Nastia?» «Por nada», como si no tuviera motivos para estarlo. Suspiraba una vez más, quedaba callada y con la cara apoyada en la mano. «Pero, ¿de qué se trata?» «Los pobres siempre tienen muchas preocupaciones. ¿Para qué hablar? No quiero aburrirle con esta conversación». Bueno, no tardó en adivinarlo. Ya he dicho que era muy listo. Cualquier persona sana habría querido su inteligencia. Un miércoles de Cuaresma, lo recuerdo muy bien, era un día lluvioso, había niebla y en casa todos dormían la siesta. Entré en su cuarto con la labor en la mano, pues siempre hacía algo en ella. Me senté en la cabecera de su cama y cuando quería volver a los suspiros, fingirme triste y procurar que cayese en la cuenta de todo, empezó a hablar él mismo. Parece que lo veo ahora, con su nueva camisa color de rosa que acababa de estrenar, con sus pantalones azules y sus botas de caña de charol, con las piernas una sobre otra y mirándome de reojo. Las mangas de la camisa eran anchas y los pantalones más anchos todavía, mientras que las piernas y los brazos eran verdaderas cerillas. Su cabeza era pesada y grande, y él muy pequeño. Hasta daba reparo mirarlo. Una creía que se trataba de un chiquillo, pero la cara era de viejo, aunque daba la sensación de haberse rejuvenecido después de afeitarse, y su bigote era muy espeso. Se afeitaba a diario, pero la barba le crecía cada vez más, y todos los pelos eran rojos. Lo encontré pues tumbado en la cama, y vi que se había peinado con raya a un lado. Vuelto como estaba de cara a la pared, hurgando en el papel, dijo de pronto: «¡Nastia!». Yo me estremecí. ¿Qué desea Nicanor Matveich? El corazón me había dado un vuelco. ¿Sabes dónde está mi hucha? No lo sé, Nicanor Matveich. ¿Cómo voy a saberlo? Nunca he hecho nada a espaldas suyas. Levántate, abre el cajón de abajo del armario y saca el acordeón viejo. Dámelo. ¿Para qué lo quiere? No es nada. Quiero contar el dinero. Yo abrí el cajón, levanté la tapa del acordeón y allí, dentro del fuelle, había un elefante de hojalata bastante pesado, según pude ver. Lo saqué y se lo di. Él lo tomó, lo hizo sonar, lo dejó a su lado, como un verdadero niño, y quedó pensativo. Permaneció un rato en silencio, sonrió y dijo: «Hoy he tenido un sueño muy agradable, Nastia, tanto que me desperté antes de hacerse de día y me he sentido muy bien hasta la hora de la comida. Mira, incluso me he puesto elegante para ti. Usted, Nicanor Matveich, siempre va limpio». Ni siquiera me daba cuenta de lo que yo misma decía, tal era mi agitación. Claro que solo en el otro mundo podré caminar. Qué guapo seré entonces, no puedes imaginártelo. Yo sentí lástima de él y le dije: «Es un pecado reírse de estas cosas, Nicanor Matveich. Además, ni siquiera entiendo lo que dice. ¿Acaso el Señor le devuelva la salud? Será mejor que me cuente su sueño». Él volvió a hablar con rodeos y a reírse. Sin ton ni son, sacó a cuento nuestra vaca. Me pidió que dijera a su madre que la vendiese, que no podía aguantar más. Desde la cama donde estaba no cesaba de verla en el cobertizo, y ella, a través de la reja, le miraba a él todo el santo día y no cesaba de mugir. Yo no comprendía la mitad de sus palabras, hasta que al fin, sin poderme contener, porque podían despertarse todos, pedir el samovar y entonces mis ilusiones se vendrían abajo, le interrumpí recurriendo a una astucia. «Será mejor que me cuente lo del sueño. ¿Era algo de nosotros dos?». Yo quería, se comprende, decirle algo agradable, y acerté. Tomó la hucha, sacó una llavecita del bolsillo del pantalón y quiso abrir, pero no podía. No lograba meterla por el ojo de la cerradura de tanto como le temblaban las manos. Por fin acertó a abrir, volcó el dinero sobre su vientre, recuerdo que había 2 billetes y 8 monedas de oro, lo cogió en un puñado y dijo de pronto en un susurro: «¿Puedes besarme una vez?». Los brazos y los pies se me paralizaron de miedo. Él, como un loco, no cesaba de repetir: «Solo una vez, Nastia. Dios es testigo de que nunca te lo volveré a pedir». Yo miré alrededor. Sea lo que fuere, pensé, y le di un beso. Él quedó hasta sin aliento, me agarró del cuello, buscó mis labios y estuvo un minuto sin soltarme.
Luego me puso todo el dinero en la mano y se volvió hacia la pared. «Vete», dijo. Yo me levanté y me fui derecha a mi cuarto. Guardé el dinero bajo llave, cogí un limón y empecé a frotarme los labios. Tanto me los froté que se me quedaron blancos. Tenía mucho miedo a que se me pegase la tisis. En fin, que esto, a Dios gracias, me había salido bien. Empecé a preparar otro asunto más importante que era lo que más ansiaba. Me daba cuenta de que se produciría un escándalo. Temía que no me dejasen marchar, que él empezase a asediarme y martirizarme por culpa del dinero. Pero no ocurrió nada de esto. Su trato era el de antes, como si nada hubiese habido entre nosotros, hasta que pareció que se mostraba más discreto y no me llamaba a su cuarto, es decir, era fiel a su palabra. Entonces empecé a decir a los amos que ya era hora de preocuparme de mi hijo, de dejar de servir por algún tiempo. Los amos ni siquiera querían escucharme. Y él, no hablemos. Se lo di a entender en una ocasión y se quedó todo blanco. Se volvió hacia la pared y dijo con una sonrisa irónica: «No puedes hacerlo. Me he acostumbrado a ti. Debes esperar. No tardaré en morirme. Y si te vas, me mataré». Vaya con el mosquita muerta, el muy descastado. Había sido una esclava para él y todavía me amenazaba. Pero conmigo se había equivocado. Traté de buscar otro pretexto. Por aquel entonces, como a propósito, la señora tuvo otra niña. Tomaron una niñera y yo vi el cielo abierto. No podía vivir con ella. Cierto que la vieja era de lo peor. La misma señora le tenía miedo. Además, era aficionada a la bebida. Siempre tenía una botella debajo de la cama y no podía aguantar a nadie a su lado. Empezó a hablar mal de mí, que si planchaba mal, que si no sabía servir la mesa, y a cualquier palabra que una le dijera se ponía furiosa y corría a quejarse. Lloraba a voz en grito, y no porque se sintiese ofendida, sino por hipocresía. Conforme el tiempo pasaba, aquello iba en aumento. Yo decía a los señores: «Déjenme marchar, esta vieja me amarga la vida y acabaré por matarme». Mientras tanto, ya había puesto el ojo en una casa de la calle Glujaya. La señora acabó por transigir. En la despedida insistió mucho en que volviese pronto, o al menos acudiese a ayudarlas los días de cumpleaños. «Debes venir siempre a hacer la limpieza y encargarte de la cocina. Solo contigo me siento tranquila. Para mí eres como de la familia». Le dije que quedaba muy agradecida. Prometí que me tendría a su disposición cuando fuese necesario. Le hice una profunda reverencia y me fui. Entonces, con la bendición del Señor, podía dedicarme a lo mío. Compré aquella casa y abrí una taberna. El negocio empezó muy bien. Cada tarde, al contar el dinero de la caja, me encontraba con 30, 40 y hasta 45 rublos. Pensé en abrir una tienda y ampliar el negocio. Mi cuñada se había casado hacía mucho con un guarda de la Cruz Roja que siempre me llamaba comadre y estaba en buenas relaciones conmigo. Yo solía pedirle prestada alguna pequeña suma. Por aquel entonces, Vania dejó la casa del sastre. Me aconsejé con algunos amigos sobre lo que podía hacer con él. Me dijeron: «No tienes que colocarlo en ningún sitio. En tu casa tendrá todo el trabajo que quiera». Y era cierto. Puse a Vania en la tienda y yo me dediqué a la taberna. Aquello daba gusto. Había olvidado todas las tonterías de antes, aunque la verdad es que el lisiado no se levantó de la cama desde el día de mi marcha. No dijo a nadie ni una sola palabra, sino que se quedó como muerto, sin acordarse siquiera de su acordeón. De pronto, cuando menos lo esperaba, se presentó en mi casa la polhkanika, la niñera, así es como la llamaban los chicos. Se presentó y me dijo: «Cierta persona me ha encargado que te salude y te pida que le hagas una visita». De rabia y vergüenza se me subieron los colores a la cara. ¡Qué ocurrencia! Buena amiga ha encontrado. No pude aguantarme y le dije: «Sus saludos no los necesito, y en mi ignorancia debo recordarte, viejo diablo, que es vergonzoso meterse a alcahueta. ¿Lo has oído?». Se quedó parada. Me miró de reojo con sus ojos saltones y meneando la cabeza. No sé si del calor o del vodka, quedó aturdida. Me dijo: «Eres una desagradecida.
no deja de llorar pensando en ti. Ayer se pasó toda la tarde vuelto de cara a la pared y llorando desconsoladamente. «¿Qué me importan sus lloros?», repliqué. «¿No le da vergüenza a ese pelirrojo berrear delante de la gente? Vaya con la criatura. ¿O es que lo han destetado?». Despedí a la vieja sin prometerle nada. No fui. Y él, poco después, hizo como había dicho y se mató. Yo, se comprende, lo sentí, pero no fui al entierro, no estaba para esas cosas. En mi misma casa se sucedían los escándalos. Había alquilado 2 habitaciones, una a un municipal, un hombre excelente, serio y formal que se llamaba Chaikin, y otra a una pelandusca. Era rubia, jovencita, guapa y se llamaba Fenia. Era amante del contratista Jolin, y yo consentía las visitas de este pensando que me producirían algún beneficio. Pero riñeron y él la dejó. ¿Qué hacer? La moza no tenía con qué pagarme y yo no podía echarla, porque me debía 8 rublos. «Debe buscar clientes en la calle, señorita», le dije, «y no en mi casa». «Y yo procuro hacerlo». «Nadie lo diría, se pasa las tardes en casa, y en Chaikin no tiene que pensar». «Trataré de hacerlo, hasta me produce bochorno escucharle a usted. ¡Qué vergonzosa nos ha salido!». Mucho procurar, pero la verdad es que no se le veía ningún esfuerzo. Empezó a dar vueltas alrededor de Chaikin, aunque éste no quería ni mirarla. Luego vi que se dedicaba a mi hijo. Siempre estaban juntos. De pronto él me dijo que quería hacerse una chaqueta nueva. «No», me opuse, «esperarás. Ya has vestido como un señorito, con tus botas altas y tu gorra. Yo nunca gasté nada para mí, guardé hasta el último copec y te di cuanto necesitabas. Pero yo soy un buen mozo. ¿Es que voy a vender la casa para que tú presumas?». Me di cuenta de que el negocio iba peor. Las cuentas no estaban claras y liquidábamos con pérdida. Perdí el apetito y ni siquiera el té me agradaba. Traté de vigilar. Cuando estaba en la taberna me acercaba a la pared para escuchar. Hoy oía el rumor de su conversación. Mañana volvía a oírlo. Traté de disuadir a mi hijo. «¿Y a usted qué le importa? Pudiera ser que quisiera casarme con ella». «¿Cómo no me va a importar a mí, que soy tu madre? Hace tiempo que veo tu propósito, pero no te saldrás con la tuya. Me ama con locura, usted no puede comprenderla. Es tímida, cariñosa. Buen amor el de una perdida. Se ríe de ti y está enferma, tiene las piernas cubiertas de llagas». Se quedó de una pieza, con el ceño fruncido y callado. Pensé que gracias a Dios había dado en el clavo, y sin embargo seguía muerta de miedo. Se veía que estaba enamorado. Tenía que discurrir, pues, el medio de apartarlo de ella cuanto antes. Me aconsejé con el compadre y con Chaikin. Ellos me dijeron que debía echarla sin contemplaciones. Entre todos discurrimos esta historia. Yo fingí que iba de visita. Estuve dando vueltas por las calles y a las 6, cuando Chaikin terminaba su servicio, volví tranquilamente a casa. Empujé la puerta y, en efecto, estaba cerrada. Llamé y no contestó nadie. Volví a llamar una y otra vez. Nadie contestaba. Chaikin estaba esperando detrás de la esquina. Me puse a dar golpes en las ventanas. Hasta los cristales retemblaban. De pronto se descorrió el cerrojo y apareció Vania, blanco como el papel. Le di un empujón y pasé directamente a la sala. Se estaban dando un verdadero banquete. Había botellas de cerveza vacías, vino de mesa, sardinas, un arenque grande, limpio y sonrosado. Todo procedía de la tienda. Fenia se había puesto una cinta azul en la trenza. Al verme se puso en pie, me miró con los ojos muy abiertos y los labios se le quedaron morados del miedo. Pensó que la iba a pegar, pero yo hablé tranquilamente, aunque casi no podía respirar. «¿Qué festín es este? ¿Es el santo de alguno de vosotros? ¿Cómo es que no me saludáis ni me invitáis?». «No dijeron esta boca es mía». «¿Por qué calláis?», seguí. «¿No dices nada, hijo? ¿Esa es la manera de administrar mis bienes? Así es como se perdía mi dinero». Él se engalló. «Ya no soy un niño». «¿Y eso qué me importa? ¿Es que por culpa de esta perra tengo que marcharme de mi propia casa? ¿Es así?
He dado cobijo a una víbora. ¿Cómo se puso conmigo? No debe ofenderla. Usted misma fue joven y debe comprender lo que es el amor. Chaikin se presentó al oír los gritos. Sin decir una palabra, agarró a Vania del cuello y lo encerró en la despensa. Era un hombre muy fuerte. Después de haberlo encerrado, dijo a Fenia: «Usted se considera una señorita, pero puedo hacer que le den el billete amarillo». Eso quería decir el carnet de prostituta. «¿Lo quiere o no? Hoy mismo debe dejar el cuarto libre. Que no se le vuelva a ver el pelo por aquí». Ella se echó a llorar. Yo añadí: «Que me pague antes lo que me debe, porque de lo contrario no le dejaré sacar ni siquiera el baúl. Prepara el dinero o te cubriré de vergüenza ante toda la ciudad». Por mucho que se resistía, la hice marchar aquella misma tarde. Lloraba y hasta se tiraba del pelo. Se comprende que aquello no era un dulce. ¿Qué podía hacer? Todo lo suyo me lo había quedado yo. Sin embargo, se fue. Vania también pareció apaciguarse. A la mañana siguiente salió del encierro y no rechistó siquiera. Tenía mucho miedo y la conciencia le remordía. Se dedicó al negocio. Yo llegué a tranquilizarme, pero aquello no duró mucho. De nuevo empezó a faltar dinero de la caja. La muy zorra hacía ir a un chico a la tienda y él le mandaba galletas y dulces. Ya notaba que habían bajado las existencias de azúcar, de té, de tabaco. Ahora un pañuelo, mañana jabón, lo primero que encontraba. Ya no podía estar siempre encima de él. También empezó a llevarse botellas de vino y cada vez estaba de peor genio. Por fin dejó por completo la tienda. En casa apenas se le veía. Solo venía a la hora de comer y con el último bocado volvía a irse. Todas las tardes se acercaba a verla con una botella escondida debajo de la chaqueta. Yo iba y venía como una loca de la taberna a la tienda y de la tienda a la taberna, y no me atrevía a decirle ni una palabra. Estaba hecho un desarrapado. Siempre había sido guapo, había salido a mí. Su cara era blanca y fina, como la de una señorita, con unos ojos inteligentes. Era bien plantado, ancho de hombros, de pelo castaño y rizado. Y ahora tenía la cara hinchada, el pelo revuelto que le caía hasta el cuello, los ojos turbios y andaba como encorvado. Y siempre estaba callado y miraba con el entrecejo fruncido. «No me irrite», decía, «porque puedo hacer algo que me lleve a presidio». Bebía, se le caía la baba, se reía sin venir a cuento, quedaba pensativo. Tocaba al acordeón Un tiempo que no volverá y los ojos se le llenaban de lágrimas. Vi que mis asuntos iban mal y que tenía que casarme lo antes posible. Precisamente entonces me pretendía un viudo de las afueras, también tendero. Era un hombre de edad, pero que gozaba de crédito, con bienes de fortuna. Lo que yo buscaba. Me informé a través de personas de confianza acerca de su vida y no vi nada malo. Había que decidirse. Teníamos que conocernos cuanto antes. Solo nos habíamos visto en la iglesia por mediación de la casamentera. Es decir, debía buscar un pretexto para estar uno en casa del otro. Él fue el primero en dar este paso. Vino y se presentó. Nikolai Ivanich Lagutin, tendero. Mucho gusto. Vi que era una persona excelente, más bien pequeño y con el pelo todo blanco, pero muy agradable, tranquilo, limpio y educado. Se le veía ahorrativo, nunca había pedido prestado, según decían, ni un copec. Luego estuve yo en su casa con el pretexto de resolver con él un asunto. Tenía la cueva bien surtida y la tienda con todo lo necesario para acompañar al vino: tocino, jamón, sardinas, arenques. La casa era pequeña, pero muy limpia. Las ventanas estaban con sus cortinas. Había flores y el suelo se veía recién barrido. Nadie diría que allí vivía un hombre solo. En el patio también encontré las cosas como Dios manda. 3 vacas, un caballo y una yegua. Por la yegua, que tenía 3 años, le habían ofrecido 500 rublos y no la quiso vender. Yo me enamoré de ella. Era muy hermosa. Él se reía suavemente, andaba con pasitos muy cortos y no cesaba de explicarme las cosas como si leyese una lista de precios. Aquí hay esto,
allí lo otro. Así que, pensé, no hay que darle vueltas, hay que decidirse. Claro que ahora no hago más que un resumen, pero yo sola sé lo que entonces sentí. Estaba loca de alegría, pues había logrado mis propósitos, había encontrado un buen partido, pero callaba llena de miedo y temblando. ¿Y si se frustraran mis esperanzas? Y estuvo a punto de que así fuera, de que todos mis afanes se viniesen por tierra. Ni siquiera ahora puedo contar tranquilamente lo ocurrido. Todo fue por culpa de aquel chiquillo lisiado. Nosotros preparábamos las cosas sin dar un cuarto al pregonero. Pensábamos que nadie llegaría a enterarse. Así estábamos cuando me enteré de que el barrio entero estaba al corriente de nuestros proyectos de boda. El rumor se extiende, llegó hasta los Samochvalov. Seguramente se lo contaría la Polcanija. Y él, el lisiado, fue y se ahorcó, como si hubiera querido decirme: te lo advertí y no lo creíste, para que veas. Clavó un clavo en la pared sobre la cama, ató a él una cuerda, se la pasó por el cuello y se dejó caer de la cama abajo. La cosa no era tan complicada, no hacía falta mucho talento. Estaba yo en la tienda al anochecer recogiendo las cosas cuando de pronto alguien llamó con grandes golpes en las maderas de las ventanas de la casa. El corazón me dio un vuelco. Salí a la puerta y era la Polcanija. ¿Qué quieres? Nicanor Matveich se ha ahorcado. Soltó esto como un escopetazo. Dio la vuelta y se volvió a casa. Sin darme cuenta de lo que hacía, fue como si me hubieran escaldado, me eché una toquilla y salí tras ella, que corría tropezando a cada paso y yo corría también. Una verdadera vergüenza ante la ciudad entera. Yo no comprendía nada. Lo único que pensaba era que esto significaba mi perdición. Menuda broma la del mozo. Qué poca conciencia tiene la gente. Todos acudían como si se tratase de un incendio. La puerta estaba de par en par y se metía quien quería. A todos les picaba la curiosidad. Yo también me metí, gracias a que de pronto me di cuenta de lo que hacía y di la vuelta. Es posible que eso me salvara, porque de lo contrario habría olido a chamusquina. Alguien habría dicho, la misma Polcanija, que yo era la culpable de todo, que me sometiese a interrogatorio. Y se acabó. A ver cómo escapaba del lío. A veces una persona es completamente inocente, pero le agarran del rabo y al saco. No habría sido el primer caso. Bueno, lo enterraron y a mí se me quitó un peso de encima. Antes de la boda tenía que darme prisa para liquidar el negocio sin pérdida, cuando de pronto se me vino encima otra desgracia. En medio de tantos quehaceres, con el calor tan tremendo que aquel año hizo, con el polvo y el viento abrasador que soplaba sobre todo en nuestra calle, la Glujaya, llegó la novedad de que Nikolai Ivanich se consideraba ofendido. Me mandó la casamentera que nos había puesto en relación, era una perra rabiosa y seguramente ella le había prevenido, para decirme que la boda se aplazaba hasta el 1 de septiembre por causa de unos asuntos que le tendrían ocupado, y que con relación a mi hijo, a Vania, debería pensarlo mejor y colocarlo en cualquier sitio, porque él no lo quería en su casa para nada del mundo. Aunque era hijo mío, me hizo saber, nos arruinaría a los dos por completo, y a él le produciría muchos quebraderos de cabeza. Y en eso tenía razón. Como nunca se había visto envuelto en ningún escándalo, la menor cosa le descomponía, se hacía un lío y no podía pronunciar ni una sola palabra. Debía, pues, buscarle una colocación y desentenderme de él. ¿Pero cómo hacerlo? El mozo, pensaba yo, acabaría por perderse entre gente extraña y de todos modos tendría que desentenderme de él. Ya eran muy malas nuestras relaciones desde que sucedió lo de Fenia. La muy perra le había dado un bebedizo. El día se lo pasaba durmiendo y por las noches se emborrachaba. Es imposible decir lo que sufrí entonces. Me llevó hasta tal punto que empecé a consumirme como una vela. Las manos me temblaban tanto que no podía tener la cuchara. En cuanto se hacía oscuro, me sentaba en un banquillo a la puerta de la casa y esperaba a que volviese. Tenía miedo a que los chicos del barrio le diesen una paliza. En una ocasión, al oír ruidos y gritos,
creyendo que me moría del susto, corrí a ver lo que pasaba, pensando que se habían metido con él, y me caí por un barranco. Cuando Nikolai Ivanich me hizo saber su decisión, lo llamé y le dije: «Durante mucho tiempo he sufrido tus cosas, hijo. Te has descarriado por completo y me has puesto en vergüenza ante todo el barrio. Estabas acostumbrado a la buena vida y te has vuelto un desarrapado y un borracho. No eres como yo, que caí muchas veces y siempre supe ponerme en pie. Nunca podrás ser un hombre de provecho. Aquí me tienes a mí. La gente me considera. Tengo lo mío, como y bebo tan bien como cualquier otro y no me atormento. Y todo porque siempre procuré guardar mi tranquilidad. Pero tú, a lo que se ve, eres un derrochador. Ya es hora de librarme de esta carga». Y quedó silencioso, hurgando en el hule de la mesa. «¿Por qué callas?», pregunté. «No estropees el hule, procura antes ganar para comprar uno y contéstame». Siguió callado, con la cabeza baja. Los labios le temblaban. «¿Es verdad que se va a casar?». «Todavía no se sabe, pero si me caso, será con un hombre bueno que no te dejará entrar en la casa. Yo no soy como tu Fenia, no soy una perdida cualquiera». Se puso en pie de un salto y gritó descompuesto: «¡Usted no le llega a la suela del zapato!». «¿Estaba eso bien?». Empezó a vociferar y se marchó, dando un portazo. Yo, que no soy muy dada a las lágrimas, rompí a llorar desconsoladamente. Pasó un día, pasó otro y no cesaba de pensar en las palabras que me había dicho. Lloraba y al mismo tiempo me hacía a la idea de que no le perdonaría aquella ofensa, de que tendría de echarlo de casa. Y él sin aparecer. Me enteré de que estaba con aquella pelandusca, gastándose en festines y bailes el dinero que me había robado, y que amenazaba con matarme cuando me encontrase de noche por la calle. Para reírse de mí, mandaba a la tienda a comprar rosquillas o arenques. Yo, temblando de rabia, procuraba disimular y despachaba a lo que me pedían. Una vez entró él mismo en la tienda. Estaba borracho perdido. Traía en la mano unos arenques. Una chica había venido por la mañana a comprarlos. Se comprende que para él. Y los tiró al mostrador gritando: «¿Cómo puede vender esta porquería? Esto es para echárselo a los perros. Huele que apesta». Alborotaba buscando un pretexto. «No grites ni escandalices», le dije. «Despacho los arenques conforme salen del cubo. Si no te agradan, no los comas. Ahí tienes tu dinero». «¿Y si los como y me muero?». «Te repito que no grites. ¿Qué autoridad tienes sobre mí? Eres poca cosa. Debes decir las cosas conforme es debido y no escandalizar en casa ajena». Él agarró una pesa y la levantó gritando: «Si te doy en la cabeza, verás lo que es bueno». Y salió a todo correr de la tienda. Yo me quedé sentada en el suelo, ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Luego me enteré de que los chicos del barrio le habían dado una paliza. Lo trajeron medio muerto en un coche, borracho como una cuba, con la cabeza colgando, el pelo lleno de sangre y polvo. Le habían quitado el reloj y las botas, la chaqueta nueva la traía hecha jirones. Después de pensarlo, me hice cargo de él y hasta pagué al cochero. Pero aquel mismo día mandé decir a Nikolai Ivanich que no tenía por qué preocuparse. Estaba decidida a echar a mi hijo, sin compasión alguna, en cuanto se hubiese despertado. Él me mandó también sus saludos y dijo que procedía muy sensatamente. Me daba las gracias y me expresaba su rendimiento. La boda quedó fijada para dentro de 2 semanas. Sí. En fin, ya es hora de terminar. Además, es poco lo que queda por contar. Con este marido he vivido siempre en paz y armonía. Habrá muy pocos que se lleven tan bien como nosotros. Es imposible decir lo que yo sentí cuando alcancé este paraíso. El Señor me recompensó. Ya hace 20 años que vivo segura con mi viejo. Sé que no permitirá que nadie me ofenda, porque solo tiene de manso la apariencia. Aunque se comprende, cuando menos lo pienso, el corazón se me oprime, sobre todo durante la Cuaresma. Qué bien estaría, me digo, si me muriese ahora, cuando en todas las iglesias cantan los salmos. Otras veces echo de menos a Vania. Hace 20 años que no tengo la menor noticia de él. ¿Acaso haya muerto hace mucho? No lo sé. Cuando entonces lo trajeron, sentí lástima.
lo sacamos, lo echamos a la cama y se pasó un día entero durmiendo como un leño. Yo entraba a ver si respiraba, si seguía con vida. El cuarto olía que apestaba a vodka. Él estaba hecho un guiñapo, todo sucio, y roncaba como si fuera a ahogarse. Daba vergüenza y compasión mirarlo, porque después de todo era mi sangre. Lo miraba, escuchaba y salía del cuarto. ¡Qué angustia la mía! Cené sin ganas, recogí la mesa y apagué la luz. No cesaba de temblar y no podía conciliar el sueño. La noche era clara, de luna. Oí que se despertaba. No cesaba de toser, de salir al patio y dar portazos. Le pregunté: «¿Qué te pasa?» «Me duele el vientre». Por la voz me di cuenta de que estaba inquieto y triste. «Toma un poco de absenta». Al cabo de un rato, cuando me había quedado medio dormida, sentí que alguien entraba en mi habitación. Era él. «No se asuste, madre», me dijo. «Por Cristo se lo pido». Y empezó a sollozar. Se sentó en mi cama, buscó mis manos y las besó mojándolas con lágrimas, llorando como una criatura. Yo no pude contenerme. Claro que me daba pena, pero no había otro remedio. Toda mi suerte dependía de él, y él mismo parecía comprenderlo. «Puedo perdonarte», le dije, «pero me es imposible hacer nada más. Tú mismo lo ves. Vete a donde quieras, lo más lejos posible, y que no vuelva a oír nada de ti». «Madre, ¿por qué me trata lo mismo que al lisiado, a Nicanor Matveich?» Vi que no estaba aún en sus cabales y no quise insistir. Después de llorar un rato, se levantó y salió. Al día siguiente me asomé a su cuarto y vi que estaba vacío. Quiere decirse que había tratado de evitar el bochorno. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Corrieron rumores de que estaba en Zadonsk, junto al monasterio. Luego dijeron que se había ido a Tsaristín y que allí se había roto la cabeza. Mas, ¿para qué hablar de esto? Lo único que conseguiría sería sembrar la zozobra en mi corazón. Por muchas vueltas que una le diese, todo quedaría lo mismo. Y por lo que se refiere a Nicanor Matveich, dijo unas cosas que me parecen estúpidas, porque yo no buscaba mi interés, no le saqué el dinero del bolsillo. Él mismo comprendía su situación y a menudo se mostraba triste. Solía decirme: «El destino, Nastia, me hizo como soy, con mi carácter estrafalario. Tan pronto me siento alegre como me invade la angustia, sobre todo en verano, cuando hace calor y todo se llena de polvo. Entonces siento deseos de quitarme la vida. Cuando me muera, me enterrarán en el cementerio de Chernolobovsky. Durante todo un siglo vendrá el polvo hasta mi tumba a través de la tapia». «¿Por qué le preocupa esto, Nicanor Matveich?», contestaba yo. «No nos daremos cuenta». «No importa que no nos demos cuenta. Lo malo es que uno piensa en eso en vida». Y la verdad es que la casa de los Samokvalov quedaba invadida por la tristeza en cuanto todos se echaban a dormir la siesta y el viento traía ese polvo. Se quitó la vida cuando hacía un calor espantoso, cuando todo estaba como muerto. La verdad es que nuestra ciudad es terriblemente aburrida. Hace poco estuve en Tula. ¡Qué diferencia! Y bien, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, ¿qué os ha parecido esta nueva entrega de cuentos rusos, Una buena vida? Por favor, dejadme en los comentarios si os gustó y decirme por favor si conocíais a este autor ruso llamado Iván Bunin, y qué os ha parecido, si os habíais leído alguna vez algo de él. Bueno, y si me podéis recomendar algo, pues yo lo leeré evidentemente. Espero que todo vaya bien, que tengáis un buen día y una vida muy saludable. Os mando un abrazo de luz a todo el mundo, un beso súper fuerte. Espero veros en la siguiente entrega y que sea inminente. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta pronto, chao.